Buen día, Carolina, para vos, bueno, para todos los televidentes, oyentes de Radio María, y bueno, vamos a hablar un poco de la situación, casi diría global, porque ha cambiado bastante en los últimos días, pero sobre todo allá en Medio Oriente. Estados Unidos, en este caso, aparentemente respaldó esta ofensiva. Sí, justamente, me parece que ese es acabas de dar en el kit de la cuestión, ¿no? O sea, Estados Unidos apoya a Israel en general, pero bueno, en esta última medida en particular, o sea, en medio de discusiones y demás, de dos propuestas que hizo Estados Unidos para la tregua, jamás las desechó. Y bueno, Israel, como bien dijo Netanyahu, va a seguir negociando, pero con la guerra abierta, ¿no? Que es lo que lo hablábamos en la reunión pasada, el día miércoles, o Mm. sea, normalmente hay una mesa de diálogo, pero también hay una mesa, en realidad no hay una mesa, sino hay un teatro de operaciones donde, digamos, se discuten a sangre y fuego las propuestas de paz, ¿sí? A ver quién está mejor posicionado. Y un tema importante digamos, puntualizar es que Estados Unidos, si bien en principio parecía que trataba de buscar treguas, lo que ante el efecto que pueden producir los hutíes del otro lado, sí, del Medio Oriente, allí es donde ha cambiado la posición de Estados Unidos, donde ha sido claramente de oposición. ¿Por qué? Porque los hutíes han intentado atacar a la flota norteamericana y a todo buque con misiles de crucero ya. O sea, con una tecnología que hasta el momento no habían mostrado. ¿Sí? Si bien, bueno, el sistema defensivo norteamericano y demás pudo eliminar esta amenaza, la realidad es que esto puso en alertas a Washington y bueno, de ahí el cambio profundo ya en la visión de Trump de decir, bueno, no puedo arreglar todo en la mesa de negociación, dejemos que haya un poco más de guerra, ya que estamos lamentablemente diciéndolo así, pero bueno, es lo que está pasando en este momento allí en Medio Oriente. Es terrible, ¿no? Después de 28 días de tregua. Sí, el problema aquí grave es, volvemos al tema del efecto que ha tenido la devolución de los rehenes, ¿sí? E incluso, lamentablemente, y esto es lo que nos ha consternado a todos, ya no puedo decir la comunidad internacional, que digamos, algunos hayan vuelto en una bolsa de plástico, ¿sí? Que eso es lo duro e inaceptable. Y aquí me gustaría comentar un poco lo que ha señalado el Santo Padre, ¿sí? En su carta publicada en el día de ayer, en lo Sí. absurdo de la guerra, ¿sí? En la búsqueda de desarmar todo tipo de cuestiones, pero desarmar las palabras. Sobre todo él pone atención en eso, ¿sí? Ujú. En el empuje que tiene que ver muchas veces eh, la retórica en todo esto y pensar que las guerras solucionan problemas. La realidad es que después de un profundo análisis que ha hecho la humanidad en general y nuestra religión en particular, sabemos que la violencia no, como se suele decir, no conduce a nada, pero bueno, evidentemente es parte de la raíz del ser humano y por eso el Santo Padre en la carta del día de ayer lo ha puesto tan claramente de manifiesto, mostrando que de a poquito se va recuperando. Esta carta que envió al director, ¿no? Del Corriere della Sera. Y también, digamos que ya había tenido unas palabras de decir, desde aquí la guerra se ve aún más absurda, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, perdón por estas palabras, pero el Santo Padre también es humano, porque algunos creen que es una divinidad. Hoy es un ser humano que en aras al recogimiento y a la reflexión que genera alguna deficiencia en su salud, entiende más todavía, siempre lo ha entendido, y creo que todos lo entendemos, lo que pasa que a veces en la vorágine de lo que se vive no lo pensamos en profundidad, no lo reflexionamos, todo el dolor que genera el ejercicio de la fuerza, vulgarmente llamado guerra, en los seres humanos, ¿sí? Muchas veces hemos puntualizado elementos tan simples como los problemas en la salud, ¿sí? Que generan, allí se ven los efectos de un bombardeo, ¿sí? Digamos, lo que implica eso en la crisis sanitaria que se provocan en esos lugares. Muchas veces hemos visto evacuaciones de hospitales
prácticamente bebés, que en vez de salir con un equipo sanitario como corresponde, se mantienen con vida gracias a una bomba manual, ¿sí? Para poder mantener Mm. su respiración. O sea, lamentablemente a veces el ser humano tiene eso. Hoy estamos un poco más reflexivos y mucho más profundos, porque bueno, a veces lo amerita el momento, pero la realidad es que cuando uno hace la reseña de la cantidad de vidas humanas muertas y el dolor que esto genera con millones, por lo menos entre los dos grandes conflictos que hay hoy, entre Ucrania e Israel, más de 14 millones de personas desplazadas, ¿sí? De su lugar de vida, solamente con dos conflictos, ¿no? No contemos los que ocurren en África y Claro. demás. Este, hay que entender un poco esto y a veces entenderlo también a nivel local, en una leve pasar sobre esto, cuando muchas veces se incentiva, y eso también lo señaló el Santo Padre. Por eso fue la carta al director del Corriere de la Sera, sobre la función de los medios. Nosotros aquí Ujú. tratamos de hacer si bien analizamos los conflictos, tratamos de hacer una labor también pastoral, en el sentido de tratar de hacer entender las dificultades que todo conflicto puede llegar a generar, ¿sí? Entonces, bueno, también por eso ha señalado la labor de los medios de comunicación en el tema de llamémosle así, la disfunción en la transmisión de las cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa misión, creo que la venimos cumpliendo, ¿sí? Y para que la gente lo entienda, que esto va más allá de una tregua, de una discusión y demás. Acá hay vidas humanas que se pierden, un dolor que se va a atesorar, que no se va a olvidar, ¿sí? En todos los conflictos, ¿sí? Que pasa de generación en generación y que creo que nosotros tal vez tengamos que hacer un revival de lo que han pasado nuestros Mm. abuelos, nuestros bisabuelos, algunos, como en mi caso mi padre, ¿sí? Que han estado en conflictos mundiales y que llevan a que entendamos qué es este fenómeno de la guerra, que no es simplemente pelear por pelear, sino que genera un montón de daño digamos, como dirían los pibes, ¿no? Un montón de daños en lo que le pasa a la ciudadanía, ¿no? Sí, sí, a nivel psicológico, además del físico, a nivel cultural, hasta podríamos decir, ¿no? El problema de la guerra. Simplemente unas palabras, si te parece, ¿qué papel cumple aquí, en este sentido, Estados Unidos en plantear lo de Israel? También está en el tema de Ucrania y Rusia. Aquí la cuestión es bastante simple, para reducirlo en pocas palabras. Sí. Trump lo que quiere es dominar el comercio mundial. Por eso justamente yo planteaba esto de los hutíes. O sea, ¿qué están haciendo los hutíes? Están tirándole misiles a cuanto barco pase y eso tiene un costo, ¿sí? Entonces Trump, que obviamente es trumpista, como ya hemos dicho, lo que busca es reducir los costos del comercio mundial para poder de esa manera influir desde Estados Unidos en el resto. Y hay que tener en cuenta lo que hemos hablado también, o sea, la posibilidad de asociarse, entre comillas, o buscar la paz en distintos sectores, tiene que ver con eso, con que la discusión en realidad es una guerra comercial en la cual el que quiere tener, digamos, la prioridad en ese ranking, como decíamos, como hablábamos la semana pasada con el inicio de la Fórmula 1, el que quiere picar en punta, en este caso, es Estados Unidos. Por eso sale, entre comillas, de una política de geoestrategia para transformarse en una política de geoeconomía. Claro. ¿Sí? Eso es lo que está en discusión hoy y no hay que equivocarse. El problema es que Trump se va a encontrar con otros personajes, que los está viendo, caso de Putin, que no, su interés no es económico, su interés es expansionista, no es solamente económico. ¿Sí? Entonces, allí es donde empiezan los problemas y bueno, y los chispazos, y además no es tan sencillo y siempre va a ser complejo homogeneizar, digamos, y pensar que el ser humano solamente resuelve sus cuestiones a partir de decisiones económicas. Hay muchas otras cuestiones, y retomo lo que dijo el Santo Padre, hay cuestiones como las religiones y demás, que por un lado atemperan el dolor, pero por el otro lado, aquellos que lo utilizan en los extremismos, lo maximizan y generan efectos sobre esto que busca Trump, que es el ponerse en punta, digamos, en el comercio mundial,
que hoy por hoy lo tiene ahí peleando con una Europa dividida que se está, como diría Minguito, se está rejuntando, y por el otro lado el coloso que es China, que está a la expectativa de poder aprovechar esta problemática que hay entre Oriente y Occidente. Bruno, muchísimas gracias por este análisis. Veremos cómo sigue esta situación de guerra, lamentablemente, en donde es allí la Franja de Gaza. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, y a recordar que esto ya lleva mucho tiempo, ¿sí? Y que ha generado mucho dolor. Y bueno, nuestras oraciones para que esto de alguna manera en algún momento pueda terminar en forma, paradójicamente, como se suele decir, civilizada, cosa que lamentablemente en la situación en la que estamos viviendo lo dudo en los próximos tiempos. Muchísimas gracias, Bruno. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles próximo. Carolina, un saludo a todos. Gracias.